El correo llegó a las 7:02 de la mañana. Sin asunto. Solo una palabra en mayúsculas gritando urgencia ya. Después de 19 años en logística Lozano, había aprendido a ignorar los dramas. Pero algo en el horario, la orden de estar en recursos humanos a las 7:58, en punto, me hizo terminar mi café de 2 tragos y manejar por el tráfico de Ciudad de México con un nudo en el estómago. Cuando empujé la puerta de cristal, ahí estaba él, Diego Lozano, puro porte arrogante a sus 29 años, repantigado en mi silla, como si fuera el dueño no solo de la oficina, sino del mismísimo aire. El muchacho había heredado la mandíbula de su padre, pero nada de su temple. Su saco parecía pintado sobre él, el cabello un proyecto semanal de estilista, y esa sonrisita suya, tan presumida que podría iluminar el lugar sin necesidad de electricidad. «Gracias por venir tan temprano», Isabel dijo, con esa voz arrastrada, golpeando un bolígrafo contra sus dientes perfectos. La de recursos humanos estaba en una esquina, como rehén, con la mirada clavada en la alfombra. Supe lo que venía antes de que abriera la boca. «Seré breve. Tras revisar la eficiencia de los departamentos, concluimos que tu puesto ya no es esencial. A partir de hoy, queda relevada de tus funciones». Habló como si estuviera ofreciendo una bendición en lugar de una traición, soltando palabras que seguro copió de algún gurú de redes esa misma mañana. 19 años construyendo sistemas que hacían que los camiones cruzaran el país de punta a punta. Y este chamaco me despachó antes de que el reloj diera las 8. No discutí, no supliqué, me ajusté el saco. Deslicé la laptop de la empresa por la mesa como si le entregara un pescado muerto y me puse de pie. Fue entonces cuando lo vi el aviso de despido. Letras grandes en la parte superior, redactado y firmado no por Diego, no por recursos humanos, sino por Alejandra, mi Alejandra, la mujer a la que defendí cuando era una becaria asustada, que casi pierde su trabajo por un error en un envío. Yo la respaldé. La formé, la protegí. Y ahora su nombre estaba al pie de la página que me borraba. Cargué mi caja de cosas por el pasillo que había recorrido durante casi 2 décadas. Fotos, notas y una frase enmarcada de mi madre tintineaban dentro, en la puerta del vestíbulo. Me giré apenas lo suficiente para murmurar, tan bajo que solo yo lo escuché optimizado. Verdad salía a la luz de la mañana mexicana, sabiendo que no iba a casa a llorar, sino a abrir el cajón donde guardaba algo mucho más valioso que la lealtad. El trayecto de regreso a Tlalnepantla fue más corto de lo usual. Quizás porque mi mente estaba demasiado entumecida para contar los kilómetros. Cuando estacioné en la entrada agrietada de mi casa modesta, el sol apenas trepaba sobre los tejados, derramando oro sobre el cofre de mi viejo Tsuru. Entré con la caja, la misma que empaqué en silencio mientras Diego se pavoneaba en mi silla, y la puse en la mesa de la cocina, de uno en uno. Saqué los pedazos de 19 años, la foto enmarcada de Sofía en su graduación de prepa, con la birreta ladeada, sonriendo como si el futuro le perteneciera, un cuaderno de espiral con las esquinas dobladas de los primeros días, lleno de cálculos garabateados a medianoche, y el marco de madera con la letra de mi madre, desvaída pero aún legible. No te desquites, quédate con todo. Ella había sobrevivido traiciones peores en su tiempo, y sus palabras se convirtieron en mi brújula. Acaricié el cristal de ese marco por un largo rato antes de hurgar más profundo en la caja. Debajo de los folders y los bolígrafos, pegado al fondo con cinta adhesiva, estaba lo que puse ahí hace años, una memoria USB envuelta en cinta beige y un sobre de Manila con los bordes arrugados. Llevé ambos al pequeño escritorio de roble en la esquina de la sala. El escritorio tenía un cajón secreto, uno que construí yo misma cuando aún pagaba deudas y no confiaba en nadie más que en mis propias manos. Al abrirlo, saqué una segunda copia del mismo sobre. Durante años había esperado ahí, intacto,
Mi padre solía decirme que las promesas de las empresas eran más frágiles que papel de China. Hoy te sonríen, mañana te hacen pedazos, advertía. Lo único que dura es la tinta en el papel. Esa advertencia fue la razón por la que guardé este contrato, escondido como si fuera una reliquia familiar. Me serví un café negro en lugar de abrir la botella de tinto que estaba en la encimera. Este no era un momento para ahogar penas, sino para ver con claridad. El sobre crujió cuando saqué el contrato. Mis ojos fueron directo a la parte que sabía de memoria, pero que no había necesitado revisar en años. Cláusula 12C. Las palabras estaban ahí, calladas, esperando, como una navaja aún enfundada. El papel olía ligeramente a polvo y tóner, ese aroma que lleva consigo recuerdos y amenazas. Mis dedos encontraron las notas al margen que alguna vez garabateé con tinta azul. Cláusula 12C. 3 párrafos, escondidos discretamente entre procedimientos de arbitraje y políticas de confidencialidad. La mayoría los habría pasado por alto sin pensarlo, pero yo los había escrito para que existieran. Mi mente volvió a 2008 cuando Logística Lozano estaba al borde del colapso. Los costos de transporte sangraban a la empresa. Los camiones se quedaban varados en rutas equivocadas. Los envíos se perdían como calcetines en la secadora. Todos esperaban despidos. Los ejecutivos estaban en pánico, pero yo estaba acostumbrada al caos. Por las noches, después de que Sofía se dormía, esparcía envases de comida rápida en la mesa de la cocina y abría mi laptop vieja, mientras los acreedores dejaban mensajes en mi buzón. Escribí la lógica que después llamarían el protocolo de carga Lozano. No era un código bonito, pero era eficiente. Cosía rutas optimizadas, balance de cargas y análisis predictivo de una manera que los sistemas inflados de nuestros proveedores no podían. En 6 meses, Lozano dejó de perder millones. En un año, ya generaban ganancias. El mismísimo Arturo Lozano me dio la mano, diciéndome que había salvado su empresa. Me ofreció un bono de una sola vez. Lo rechacé. Lo que pedí fue más astuto reconocimiento por escrito. Quería protección en tinta. Así nació la cláusula 12C. Me otorgaba derechos de propiedad intelectual sobre cualquier código que desarrollara en mi propio equipo. Me prometía un 2.5% de participación accionaria, una vez que la empresa superara los 10 millones de pesos en ingresos y, lo más importante, requería la aprobación del Consejo para cualquier cambio estructural si mis sistemas seguían en uso. Todos aceptaron en ese momento porque estaban desesperados. Nunca esperaron que la cláusula importara una vez pasada la crisis, pero ahora importaba. Los ingresos de Lozano habían superado ese hito hace años, y yo nunca vi una sola acción. Mi código seguía moviendo su flota todos los días, aunque le hubieran puesto el nombre de Diego, y despedirme sin la aprobación del Consejo mientras mis sistemas estaban activos. Eso no era solo descuido, era incumplimiento. Cerré la carpeta y me recosté, dejando que el peso de 19 años se asentara en claridad. Diego pensó que me había cortado las alas. Lo que realmente hizo fue abrir una grieta en los cimientos de la empresa. Tomé la memoria USB, su borde metálico frío contra mi piel, sabiendo que no permanecería oculta por mucho tiempo más. Las palabras de la cláusula 12C aún resonaban en mi mente. Pero la memoria tiene una forma de jalarte hacia atrás antes de empujarte hacia adelante. Me vi de nuevo en esa cocina apretada. La mesa llena de las tareas de Sofía por un lado y mis impresiones por el otro. Ella tenía solo 8 años entonces, lo suficientemente pequeña para acurrucarse en el sofá mientras yo escribía líneas de código, pasada la medianoche. Su padre se había ido hacía 3 años un accidente en la refinería. Y al siguiente momento, una bandera doblada entregada en nuestra puerta. No quedaba nadie más que yo para sostener la línea. Cambié cenas de viernes con amigos por café recalentado 2 veces en el microondas. Las vacaciones se volvieron mitos, los cumpleaños, solo otro día de trabajo. Cuando Sofía preguntaba por qué nunca dormía, le decía, porque alguien tiene que mantener los camiones en movimiento.
Me refería a más que a la carga. Me refería a nuestras vidas. El costo se notaba. Mis manos se endurecieron por las largas noches en el teclado. Mi espalda dolía por tantas horas encorvada frente a pantallas. Dejé de ir al médico. Dejé de comer a veces. Dejé de lado cualquier cosa que no fuera mantener a Lozano a flote. Mi salud fue el daño colateral que nunca registraron en sus libros. Y aún así, manejaba el mismo Tsuru que compré usado el año en que nació Sofía. La tapicería estaba desgastada. La radio chisporroteaba, pero seguía funcionando. Mientras tanto, Diego presumía un Porsche en el estacionamiento, un juguete comprado con las ganancias que mi código generó. Más de una vez lo vi salir del garaje con la música a todo volumen. Lentes oscuros, puestos aunque ya era el atardecer. Yo era quien atrapaba los errores antes de que llegaran a los clientes. Reparaba los sistemas a las 2 de la mañana, cuando nadie más sabía por qué los camiones se habían detenido en Monterrey o las facturas desaparecían en Guadalajara. Era la columna vertebral silenciosa, invisible hasta el día en que decidieron que no era necesaria. Esa palabra no esencial aún dolía. No era solo un insulto, era un borrón. 19 años de sacrificio, reducidos a una línea de jerga corporativa en la boca de Diego. Pero mientras estaba sentada con el contrato frente a mí, la rabia dio paso a algo más afilado. Habían subestimado el costo de desecharme, y pronto aprenderían cuán pesado podía ser ese precio. Las noticias corrieron más rápido de lo que esperaba. Para la tarde siguiente, Diego paseaba por los pasillos como si hubiera ganado una pelea arreglada. Escuché después que reunió a un grupo de becarios en la sala de descanso y, con esa misma sonrisita pegada en la cara, declaró: los de la vieja guardia ya se fueron. Es hora de sangre nueva. Aplaudieron cortésmente, como aplaudes cuando tu sueldo depende de ello. Pero la arrogancia no mantiene los camiones en movimiento. En 48 horas, los envíos empezaron a fallar. Un pedido de carga rumbo a Querétaro terminó en San Luis Potosí. Un lote entero de facturas se desvaneció del sistema como si se lo hubiera tragado la tierra. Los clientes que alguna vez confiaron en nuestra precisión ahora llamaban con un tono cortante en la voz. Luego vino el golpe duro. Un cliente importante de electrónicos, uno de los contratos más antiguos, amenazó con una demanda por incumplimiento de contrato de 400 millones de pesos tras 2 entregas fallidas consecutivas. Durante años, yo había sido la red silenciosa que atrapaba los errores antes de que llegaran al escritorio de un cliente. Sin mí, no había nadie para detener la hemorragia. Dentro de la empresa, los murmullos se multiplicaron, en hilos de Slack disfrazados de memes. Mi nombre resurgía como un fantasma que no podían enterrar. ¿Escucharon? El sistema de Vargas sigue manejando todo. Ella es dueña de una parte, no algo de una cláusula. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Diego lo ignoró. Para él, los problemas eran solo ruido para que los subordinados lo absorbieran. No arregló el código. No contestó las llamadas de los clientes. Ni siquiera reconoció la demanda que se cocinaba en el escritorio de legal. En cambio, posó en el atrio para un fotógrafo, publicando en redes sobre innovación a través de la disrupción y el valor de hacer cortes audaces. La descripción estaba llena de hashtags, ninguno anclado a la realidad. Me lo imaginé revisando los me gusta en su celular, mientras las operaciones se tambaleaban bajo el peso de errores que no podía ver. Pensó que sacarme era un corte limpio, una purga necesaria del pasado. Pero el pasado tiene formas de dejar recibos, y mis huellas estaban por todo el sistema que ahora pretendía controlar. Para el final de la semana, el pánico empezaba a colarse. Lo que Diego llamó eficiencia se estaba convirtiendo en un problema, y las primeras grietas eran visibles para todos. Mientras Diego estaba ocupado recolectando me gusta en su última publicación sobre liderazgo visionario, el trabajo real lo hacían quienes sabían más. Esteban Morales, un analista junior tan callado que la mayoría de los gerentes olvidaban que existía. Fue asignado para auditar el sistema de rutas antes de una actualización programada.
Era una tarea rutinaria revisar dependencias, confirmar números de versión, escribir un informe que nadie leería. Pero lo que encontró no fue rutinario, enterrado en los scripts de operaciones en vivo. Línea tras línea llevaba mi marca Copyright y Vargas Lógica Central PFL. No una ni dos veces, cientos. Cada módulo importante vibraba con mi nombre incrustado como ADN. Esteban se quedó helado. No era ingenuo, sabía lo que significaba. La propiedad no era teórica, era visible, demostrable, innegable. Imprimió un fragmento y lo guardó en una carpeta, por si acaso. A la mañana siguiente, Diego irrumpió en el cubículo de Esteban, todo arrogancia y colonia cara. Vi tus notas de auditoría. Borra su nombre. Llámalo modernización. Te daré un bono. Su tono era casual, como si le pidiera a Esteban que trajera un café en lugar de cometer un fraude. Esteban tragó saliva, asintió lo suficiente para sobrevivir el momento y esperó a que Diego se fuera. Luego hizo lo opuesto. Tomó capturas de pantalla de todo, las comprimió en un archivo y lo envió a Recursos Humanos y Legal con una sola línea en el asunto. Esto me incomoda. Esa línea fue la chispa. Legal abrió el archivo y comenzó a escarbar. Lo que descubrieron iba más allá de mi código. Resultó que Diego había impulsado un contrato con un proveedor dirigido a una empresa fantasma. En el papel parecía una firma de análisis. En realidad, estaba controlada por uno de sus compinches de la universidad. Ya se habían desviado millones, disfrazados como honorarios de consultoría. El fraude ya no era especulación, era concreto, ligado a firmas, facturas y cuentas bancarias. El número flotaba en los hilos de correo de Legal como una maldición: 1.700 millones de pesos. Diego pensó que me había enterrado. En cambio, cada tecla que pulsé estaba saliendo a la superficie. Cada marca de agua un recordatorio de que el sistema era mío. Y también la ventaja: el siguiente movimiento no vendría solo de mí. Vendría de las personas que Diego más temía: el consejo. Escribí el correo como solía escribir código limpio, eficiente, sin líneas desperdiciadas. 5 párrafos, cada uno deliberado. Adjunté mi contrato original. Resalté la cláusula 12C. Añadí capturas de pantalla del código con mi marca y un resumen de las decisiones no autorizadas de Diego. No alcé la voz en la página. No necesitaba hacerlo. La precisión era más ruidosa que la rabia. Cuando di clic en enviar, el sol apenas atravesaba la neblina de la Ciudad de México. A las 7:14 de la mañana, llegó la primera respuesta. Clara Méndez, la halcón de cumplimiento del Consejo, famosa por destrozar reportes trimestrales con precisión quirúrgica. Escribió solo 4 palabras. ¿Cuándo estás disponible? Minutos después llegó otra. Rosaura Torres, que había estado en el Consejo desde los inicios de la empresa, añadió una línea simple: necesitamos hablar pronto. Me serví otra taza de café, sabiendo que había puesto en marcha algo que no podía deshacerse. Mientras mi cocina se llenaba con el zumbido suave de la cafetera, en el centro, el último piso de la sede de Lozano se tensaba como una prensa. Diego llegó a la oficina con su paso arrogante de siempre, café latte en mano, esperando aplausos por su supuesto liderazgo decisivo. En cambio, encontró su calendario vacío, su webinar de las 10 sobre visión para el futuro cancelado sin explicación. A las 11:00 se convocó una sesión cerrada con un encabezado que ningún ejecutivo quería ver: urgente exposición de fraude. Diego no fue invitado. Paseaba por el pasillo, revisando su celular, intentando espiar por el cristal ahumado mientras adentro las personas que realmente manejaban la empresa destripaban sus errores. Legal lo expuso todo. Mi capital no pagado, millones retenidos en silencio. Una reestructuración no autorizada, incluyendo mi despido sin aprobación del Consejo, infracción de propiedad intelectual, con un código que llevaba mi nombre impulsando el 70% de las operaciones. Y la prueba definitiva: el contrato fraudulento con el proveedor, rastreado hasta el compinche de Diego.
con fondos desviados sumados en blanco y negro. El número rondaba la sala como un buitre, 1.700 millones de pesos. Esa era la responsabilidad si yo presionaba todas mis demandas. Si los clientes demandaban, si los reguladores olían siquiera un indicio de irregularidad, los directores palidecieron. Un silencio frío se extendió por la mesa de caoba, mientras absorbían lo que Diego había hecho. Al frente de esa mesa estaba Arturo Lozano, el verdadero director, el hombre que alguna vez me dio la mano y me llamó la columna vertebral de la empresa. Ahora miraba las pruebas, dándose cuenta de que su hijo podría haber condenado el imperio que construí desde mi mesa de cocina, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tocara a mi puerta. El golpe en la puerta llegó cerca del atardecer. Abrí y encontré a Arturo Lozano parado ahí, no con su armadura de traje, sino en pants y chamarra, sosteniendo un folder de Manila como si fuera un salvavidas. Su rostro parecía más viejo de lo que recordaba, cansado de una manera que no tenía que ver con la edad. 5 minutos, dijo en voz baja. Luego me voy. Lo dejé pasar. La mesa del comedor detrás de mí estaba cubierta de folders apilados con cuidado, notas de caso y copias de cada cláusula y contrato que alguna vez protegí. Parecía menos un hogar y más un centro de mando. Él lo observó sin decir palabra, sentándose en la silla frente a mí. Nunca debí dejarlo acercarse a ese puesto, admitió Arturo. Su voz se quebró lo suficiente para delatar arrepentimiento. No me molesté en asentir. En cambio, deslicé un folder por la mesa. Adentro estaban los términos reincorporación inmediata y a nivel ejecutivo. 6 meses de pago retroactivo, corrección total del capital y un contrato de licencia de 2 años bajo mis condiciones. No lo abrió de inmediato. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, buscando rabia. Pero no había ninguna. Solo resolución. ¿Y si me niego?, preguntó al fin. Me recosté. Tranquila. Entonces nos veremos mañana a las 9 en Carga Velázquez. Ya tomé café con su director de tecnología en Guadalajara. Saben lo que construí. Están listos para licenciarlo y están preparados para contratar a una docena de mi gente que me seguiría sin dudarlo. El folder en sus manos bien podría haber sido una pistola cargada. Finalmente lo abrió, hojeando las páginas, con los labios apretados. Pude ver cómo la realidad se asentaba en sus hombros. No estaba negociando. Ya me había ido. Sus manos temblaron al dejar el folder, y por primera vez en años, vi a Arturo Lozano genuinamente asustado. Lo que quedaba era su elección: proteger a su hijo o proteger el imperio que construí, ladrillo a ladrillo bajo su nombre. La sala de juntas se sentía más fría de lo usual, aunque quizás era solo el silencio. Diego irrumpió con su arrogancia de siempre, el saco demasiado ajustado, la sonrisa demasiado ancha, actuando como si el escenario le perteneciera. Pero nadie levantó la vista. Ni Clara, ni Rosaura, ni siquiera su padre. Carraspeó una vez, luego otra, pero la sala ya había desplazado su peso lejos de él. Clara fue la primera en hablar, su voz cortando el aire como cuchillo. Abrió el folder frente a ella y leyó en voz alta cláusula 12C. No se ejecutarán cambios estructurales o de liderazgo, incluyendo despidos o reasignaciones, sin el consentimiento por escrito de Isabel Vargas. Siempre que sus sistemas permanezcan en uso. Cerró el folder, sus ojos afilados como vidrio. Legal siguió, confirmando lo que ya sabía. Más del 70% de las operaciones actuales dependían del protocolo de Carga Lozano. Reescribirlo tomaría mínimo 6 meses, con costos disparándose a millones. Fue entonces cuando deslicé la memoria USB por la mesa pulida. Denle play, dije. En la pantalla detrás de ellos, el sistema cobró vida: rutas en tiempo real, predicciones de retrasos, tableros funcionando con precisión. En la esquina inferior, inconfundible y permanente, la marca de agua pulsaba. Desarrollado por I. Vargas, propiedad intelectual. Un murmullo recorrió a los directores.
Varios ya habían recibido cartas de proveedores exigiendo transparencia sobre la propiedad intelectual. La responsabilidad ya no era hipotética, estaba tocando a sus puertas. La votación fue rápida, unánime. Me ofrecieron reincorporación, un nuevo título directora ejecutiva de integridad de sistemas, con supervisión independiente. Sonaba impresionante, incluso reivindicador. Pero negué con la cabeza, con calma, sin dudar. Les dije que ya había firmado con Carga Velázquez. Mi sistema viviría bajo mis términos, libre de las sombras de sus políticas familiares. La sonrisa de Diego colapsó, su rostro palideció. Arturo bajó los ojos, el peso del fracaso presionando sus hombros. Recogí mi folder, deteniéndome en la puerta solo lo suficiente para decir a quien me reemplace: empiecen por cambiar las contraseñas. No confío en lo que sigue en su bandeja de entrada. Luego salí, firme e intocable. Mientras detrás de mí el consejo murmuraba sobre el liderazgo interino y el nombre de Diego se desvanecía en el silencio.